Comenzamos entonces con la segunda parte de la videoclase de la unidad 4, en la que vamos a ir trabajando mucho más en detalle la administración y la aplicación del WISC, junto con conocer las características de las subpruebas. Elementos relevantes de la administración y aplicación del WISC: es muy importante tener en cuenta estos 5 elementos. Primero, la primera vez que vamos a aplicar un WISC necesitamos habernos familiarizado previamente con los materiales. Como vamos a ver, el WISC en el fondo es un instrumento, ya vimos, cuenta con 15 subpruebas. Cada subprueba tiene sus particularidades, es distinta. Algunas se aplican con material, otras sin material. En algunas tengo que anotar directamente todas las respuestas de la persona, en otras basta con que tome el tiempo. Entonces es importante familiarizarse con todos estos materiales. Es importante asegurar la seguridad de estos materiales, que la hoja de respuesta, por ejemplo, no se vaya a borrar, que no vayan a haber dificultades, por ejemplo, que haya agua y se vaya a derramar encima del material y entonces eso nos echa a perder la aplicación. Eso es parte también, ¿cierto?, del resguardo del ambiente físico. Como es una prueba donde la persona tiene que desempeñarse de la mejor forma posible en términos cognitivos, es muy importante resguardar el espacio de ruidos y de interrupciones, porque eso claramente va a repercutir en el rendimiento en la prueba. Se va a desconcentrar, puede fallar entonces en alguna de las pruebas que se requiere mucha atención y concentración. Es muy importante la forma en que se establece y se mantiene el rapport a lo largo del instrumento. Como psicólogos estamos súper acostumbrados a retroalimentar y tratar de mantener un ambiente lo más cálido posible, pero entendiendo que la estandarización de este instrumento implica que se ha estandarizado también la forma de aplicación, de dar instrucciones, también está estandarizada la forma de dar refuerzo. Entonces, pensando en que es una prueba de rendimiento intelectual, yo no puedo decirle a la persona que lo hizo bien o que lo hizo de forma correcta. No es una manera adecuada de retroalimentar. La manera adecuada de retroalimentar, si me pide retroalimentación la persona o yo quiero mantener el rapport con ella, es decir, veo que te estás esforzando, me gusta que estés dando tu mejor esfuerzo. No le podemos decir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, porque eso implicaría que va a corregir su respuesta y eso eventualmente alteraría los resultados. Muy pocas personas, a veces en algunas edades los niños, los adolescentes pueden pedir saber cómo están rindiendo hasta ese momento. Entonces es importante siempre recalcar que lo han estado haciendo muy bien, que es así como lo tienen que hacer, de forma esforzándose, dando lo mejor de sí, pero no dar indicación respecto de cuán bien o mal lo han hecho. Y por último, es importante saber que la administración del instrumento debe seguir, y es parte de la estandarización, el orden de la administración. Se inicia el mismo protocolo de aplicación, que es la hoja en la que vamos a ir registrando, ¿cierto?, las respuestas. Viene indicado con qué prueba se inicia y con qué prueba se termina, que es el orden en que vamos a ir revisando ahora las subpruebas. Entonces es importante respetar y resguardar ese orden. ¿Cuáles son los materiales que tenemos que contar? En el fondo, si ustedes cuentan con el bolso del CEDETI, que es el que trae todo el material del WISC, en este bolso viene el manual de administración y corrección, que es el manual en donde se indican todos los procedimientos de aplicación, cuáles son las frases que yo tengo que enunciar frente a cada prueba, qué es lo que tengo que decir frente a una situación, qué es lo que tengo que decir frente a otra. El protocolo de registro y de aplicación, donde yo voy anotando qué es cuánto se demora, las respuestas que va diciendo la persona. El registro de resultados, donde voy haciendo los cálculos para obtener los resultados. Los cuadernillos de respuesta y cuadernos de estímulos. Son 2 de cada uno y es importante contar con ellos porque son parte de la administración. Es parte del material que yo voy a utilizar. Los cubos, que son 9 cubos que vienen con unos lados blancos, otros lados rojos y otros lados de los 2 colores. Las plantillas de corrección para la prueba de claves y para la prueba de búsqueda de símbolos, y además la plantilla de corrección de cancelación. Tengo que contar con lápiz mina, lápiz rojo sin goma para poder hacer algunas de las subpruebas, y cronómetro. El bolso trae el cronómetro. Es importante utilizar el cronómetro del instrumento y no el celular, por ejemplo, porque eventualmente el celular puede distraer a la persona, puede aparecer un mensaje y eso puede distraer. Entonces es importante que utilicemos el cronómetro que trae el instrumento. Entonces, cuando hablábamos de familiarizarnos con el material, implica también familiarizarse con el uso del cronómetro. El cronómetro trae varios botones, entonces algunos botones
pausan todo el proceso y yo le puedo dar reinicio y comienza desde ese mismo segundo en que yo lo paré, o lo puedo apretar otro botón y hacer que comience desde cero. Entonces es importante familiarizarse con el uso de esos botones. Esta es parte de la hoja de registro y es parte de lo que yo tengo que ir teniendo en cuenta a la hora de administrar. Primero es súper importante considerar la edad de la persona, porque cada ítem, algunas subpruebas comienzan en ítems distintos dependiendo de la edad. Por ejemplo, en esta hoja de respuesta que estamos viendo acá, vemos que hay edad de inicio, un ítem de inicio distinto según si el niño tiene entre 6 y 8 años, debería comenzar en el 1, si tiene entre 9 y 11, debería comenzar en el 5, si tiene entre 13 y 16, debería comenzar en el 9. Entonces es súper importante tener claridad en qué ítem tengo que comenzar a aplicar el instrumento. Otro elemento de administración se llama secuencia inversa. La secuencia inversa se aplica en algunos ítems, en algunas subpruebas. Cuando la edad de inicio, por ejemplo, es 9 años, yo parto en el ítem 5. Si no responde el ítem 5 adecuadamente, que es en el caso que está remarcado acá, lo que yo tengo que hacer es devolverme al ítem que corresponda hacia atrás. La secuencia inversa implica que tengo que devolverme, por ejemplo, en este caso al 3. El manual viene indicado hasta qué ítem yo me tengo que devolver en qué subprueba. Entonces es importante como revisar bien los manuales. Me devuelvo al ítem 3. Si responde adecuadamente, sigo con el 4 hasta que llego al 5, entonces luego me salto hacia el 6. Entonces es importante revisar, ¿cierto?, las características de la secuencia inversa. ¿Cuál es la lógica de la secuencia inversa? Eventualmente en el primer intento la persona puede equivocarse. Si se equivoca y yo sigo hacia adelante, luego tengo que aplicar el criterio de suspensión, que sería que, por ejemplo, cada 2 o 3 o 4 ítems que obtenga 0, debo suspender la prueba y eso implica que hasta ahí solamente yo puedo obtener puntaje. Para asegurarme de que efectivamente no ha podido responder nada previamente, tengo que empezar a retroceder en la aplicación y saber hasta qué ítem efectivamente sí pudo contestar para poder otorgarle el puntaje adecuado. En el fondo es para no perjudicar a la persona. Entonces eso se vincula además con el criterio de suspensión, donde yo tengo que, el manual y muchas veces el protocolo de respuesta me indica en qué momento yo tengo que suspender. Si cuando completó, por ejemplo, 3 ítems 0, cuando tiene 5, va variando la cantidad de ítems en que no obtiene en el fondo el puntaje. En todos los casos tengo que registrar la respuesta. En algunos casos como este basta que yo indique, por ejemplo, si respondió la alternativa 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces yo encierro en un círculo la alternativa que respondió. En otro caso, cuando son pruebas verbales, lo que corresponde es que yo anote la respuesta completa de la persona, para después, en un segundo momento, yo corregir esa respuesta de acuerdo al manual y entregarle puntaje. Cuando corresponda, tendremos que registrar y controlar el tiempo. Hay algunas pruebas en las que el tiempo me va a dar más puntaje. Si me demoré menos, voy a obtener más puntaje. Por lo tanto, es súper importante registrar cuántos segundos se demoró. No solo registrar si lo hizo dentro del tiempo correcto, sino que concretamente cuántos segundos se demoró. Aplicar el ítem de calificación, el de ejemplo o el de práctica o el de aprendizaje. Estos son algunos ítems específicos que se han creado de forma de asegurar que la persona pueda estar en las mejores condiciones para poder desempeñarse. El ítem de calificación, no siempre todas las subpruebas tienen estos ítems. Cuando una subprueba tiene ítem de calificación, implica que yo tengo que entrenar al niño o al adolescente en esta habilidad para que pueda desempeñarse de la mejor forma. El ítem de ejemplo es que yo como evaluador le doy un ejemplo de lo que se podría esperar en ese tipo de respuesta. En el de práctica le pido que haga una vez un ítem para que en el fondo lo ejercite, pero sin entrenarlo. Esa es la diferencia con la calificación. Y en el ítem de aprendizaje implica que en algunos ítems viene indicado que yo puedo corregir a la persona mientras está realizando la prueba. Viene indicado en qué ítems yo puedo hacer esa corrección de forma que la persona pueda o no ir modificando su conducta y mejorando el resultado. Además de eso, yo puedo realizar preguntas adicionales, notificaciones y repeticiones en algunas de las subpruebas. Las preguntas adicionales generalmente vienen en las subpruebas en las que hay uso de lenguaje.
Entonces, por ejemplo, si en una pregunta yo le pregunto algo a un niño qué significa tal palabra y me responde de manera vaga, yo puedo preguntarle a qué te refieres con eso. Esa es una pregunta adicional. Eso no se realiza en todas las subpruebas, entonces es importante saber en qué subpruebas yo puedo realizar preguntas adicionales y cuando se ha realizado una pregunta adicional hay que anotarlo. Cada vez que yo hago una pregunta adicional o realizo una notificación, le digo, por ejemplo, que no lo está haciendo bien, que lo tiene que hacer de otra forma, eso lo notifico. Y la repetición es cuando vuelvo a repetir la pregunta o el estímulo. Eso tampoco se puede hacer siempre, solo en las subpruebas que está indicado. Y cada vez que yo doy una pregunta adicional, una notificación o una repetición, tengo que dejarlo indicado en el protocolo. Vamos a ir revisando entonces ahora las 15 subpruebas de manera general para que tengan un primer acercamiento y luego ustedes las van a poder conocer más en profundidad en los recursos de la unidad. La primera subprueba es construcción con cubos, donde tenemos que trabajar con el cuadernillo de estímulos, que es el que tiene espiral y que presenta la imagen, el modelo, y la persona lo que tiene que hacer es, con los cubos que uno le entrega, representar el modelo. En este caso es una de las figuras más simples porque son solo 4 cubos, se van complejizando cada vez más, en algún momento desaparecen las líneas negras del modelo y comienzan a trabajarse con 9 cubos. Y en algunas imágenes se pone el modelo en posición oblicua, entonces eso va complejizando la repetición y claramente eso va haciendo que si la persona lo completa o no dentro del tiempo esperado, obtiene más puntaje. Frente a eso, entonces como decíamos, el evaluado mira el modelo, reproduce dentro del tiempo límite utilizando los cubos de 2 colores. Tenemos que tener claro el tiempo, entonces frente a eso como evaluador tenemos que estar con el cronómetro para ver cuánto se está demorando y estar anotando en la hoja de respuesta este tiempo. Y detener si es que no cumplió con el modelo dentro del tiempo límite. Eso es súper importante. Si la persona no cumple dentro del tiempo límite, se detiene la aplicación. ¿Qué es lo que mide Cubo? La capacidad de análisis y síntesis visual y reproducción de dibujos geométricos abstractos. En el fondo es como yo me voy manejando visualmente, pero también hay algo que tiene que ver con cómo manipulo motrizmente, ¿cierto?, los cubos. Cómo planifico mi acción. Cuando decíamos en la videoclase, en la primera parte, de cómo yo mi conducta la dirijo hacia un objetivo, aquí tiene que ver con cómo mi conducta motriz y visual la dirijo hacia el objetivo de reproducir el dibujo geométrico. Analogías es una prueba en la que yo le leo al evaluado 2 palabras que representan en sí mismas objetos o conceptos comunes y la persona tiene que describir en qué se parecen. Por ejemplo, en qué se parece una manzana a un plátano, una muñeca a una pelota. Entonces, cuando me dice una manzana a un plátano, no es lo mismo que diga comida a que diga fruta. La idea es que diga el concepto más elevado, en el fondo lo propio y específico que tiene entre una manzana y un plátano, que lo diferenciaría de una manzana a un yogur, por ejemplo. Mide la capacidad para expresar la relación entre 2 conceptos, el pensamiento asociativo y la capacidad de abstracción verbal. Matrices de razonamiento. Aquí lo que se le pide al evaluado es que mire la matriz que está, ¿cierto?, arriba, donde hay una serie de figuras a las que le falta un elemento, y de las alternativas que están abajo tiene que seleccionar aquella que completa la figura de arriba. ¿Qué es lo que mide? El razonamiento abstracto, capacidad de procesar la información visual, porque en el fondo tengo que levantar categorías, hacer asociaciones para tomar una decisión, pero todo esto a partir de información que es completamente visual y es abstracta. Retención de dígitos, hay 3 subpruebas de retención de dígitos. Uno es dígito en orden directo, en orden inverso y dígito secuenciado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se le lee al evaluado una secuencia de números que luego él debe repetir en el mismo orden, en el caso del orden directo, en orden inverso, en el caso de orden inverso, y en orden ascendente, en el caso de dígitos secuenciados. Entonces, por ejemplo, en orden directo, yo digo 2, 9 y la persona tiene que decir 2, 9. En el orden inverso, la persona dice 2, 1 y la persona tiene que decir 1, 2. En el caso de dígitos secuenciados, yo digo 4, 1 y la persona tiene que decir 1, 4. Estos son los ítems más bajos. Arriba dice 1, 9 porque parten en el ítem 1 y terminan en el ítem 9, donde son 8 dígitos los que tiene que repetir la persona en orden directo, inverso, secuenciado. Entonces, claramente esto, ¿qué mide?
la capacidad de atención, de resistencia a la distracción, la memoria auditiva inmediata y la memoria de trabajo, porque por ejemplo, sobre todo en el dígito secuenciado, tengo que lograr mantener muchos números, muchos dígitos en la cabeza, ordenarlos para trabajar con ellos y luego expresar la respuesta en voz alta. Claves en la hoja de respuesta, la hoja de estímulo en el fondo, ¿qué es lo que presenta? Presenta una serie de números que vienen asociados con símbolos. Entonces, lo que tiene que hacer el evaluado es copiar los símbolos que corresponden a estas figuras geométricas o números, copiarlos abajo en el espacio en blanco. Y para esto tiene un tiempo límite. Tiene que copiar la mayor cantidad de símbolos asociados al número en un tiempo de 2 minutos. Entonces, por ejemplo, en el caso del 1, ¿cierto? Esta rayita con el puntito, el medio círculo en el caso del 2, y aquí la idea es que vaya copiándolo de manera secuenciada. No corresponde por eso hay un espacio de muestra donde yo le voy mostrando a la persona cómo hacerlo, lo va a hacer como un ejercicio previo, porque así yo le voy indicando inmediatamente. Lo que hace mucha gente al inicio, lo que hacen muchos niños es que toman el 1 y lo empiezan a poner en todos los unos. Esa es una manera incorrecta de responder. La manera correcta es escribir el símbolo del 1, luego el símbolo del 3, el símbolo del 4, 2, el 1, el 3, el 1, el 2, el 3. Entonces, a través del ítem de muestra yo le voy mostrando cómo se realiza correctamente. ¿Qué es lo que mide? La rapidez y destreza visomotriz, el manejo del lápiz y el papel y especialmente la capacidad de aprendizaje asociativo, porque tengo que asociar, ¿cierto?, un número con un símbolo. Vocabulario, esta subprueba, en los ítems, aquí hay ítems ilustrados que son para los niños más pequeños, que se utiliza con el manual, el cuadernillo, donde yo le muestro ciertas imágenes. Y además hay palabras que yo le voy presentando a la persona de manera verbal. Entonces, en los ítems ilustrados, el evaluado debe nombrar el objeto que aparece en el cuadro de los estímulos, decir de qué objeto se trata. Y en los ítems verbales, el evaluado debe definir la palabra que se lee en voz alta. Entonces, por ejemplo, entre los 12 y los 16, yo le digo qué es eterno. Y la persona tiene que definir qué es la palabra eterno. ¿Qué es lo que mide? Refleja el nivel de educación de la persona, porque pasa por la escolaridad, por la capacidad de manejo de vocabulario, de información auditiva, de lenguaje, de léxico, la capacidad de aprendizaje, la formación de conceptos verbales, la riqueza verbal, semántica del ambiente en el que se ha desenvuelto la persona hasta ese momento. Balanzas. El evaluado lo que tiene que hacer es mirar la balanza que se presenta arriba, que está desequilibrada porque algo le falta, y debe equilibrarla seleccionando la opción de respuesta adecuada dentro del tiempo límite. Aquí tenemos que contar el tiempo y tiene que mirar entonces dentro de las alternativas posibles de abajo cuál es la mejor alternativa y que completa la balanza arriba. ¿Qué es lo que mide? La capacidad para comparar, para establecer analogía y razonamiento cuantitativo. Rompecabezas visuales. Aquí el evaluado, el niño y el adolescente miran el rompecabezas que está resuelto arriba, la imagen de arriba es un rompecabezas resuelto, que luego debe reconstruir seleccionando las 3 opciones de respuesta dentro de un tiempo límite. ¿Cuáles de las 3 alternativas de abajo son las que completan el rompecabezas que está arriba? ¿Qué es lo que mide? La capacidad para analizar y sintetizar estímulos visuales abstractos, para establecer relaciones entre partes y razonamiento no verbal. Retención de imágenes. Aquí el evaluado mira en una página de estímulos que trae una o más ilustraciones, tiene que mirarlas durante un tiempo específico y luego ir a otra hoja y seleccionar las ilustraciones que recuerda, si es posible en el orden secuencial de las opciones que aparecen en esta otra página de respuesta. Entonces, en la página de estímulos, por ejemplo, en este caso, aparece la silla, el tambor y la taza, y en la página de respuesta aparecen todas estas otras y debe entonces seleccionar cuáles estaban en la hoja inicial que él miró y que ya no tiene a mano, por eso implica como retención. ¿Qué es lo que mide? La capacidad de memoria visual y de memoria de trabajo. La búsqueda de símbolos, aquí el evaluado debe encontrar uno o unos símbolos en un grupo de búsqueda que contiene más símbolos dentro de un tiempo límite. Por ejemplo, le puedo pedir que busque el símbolo, viene determinado cuáles son los símbolos que tiene que buscar. En este caso, en la primera fila, no de los reactivos de muestra, sino que en la primera fila de este lado, se pide que busque el círculo con una raya y un círculo con un cuadrado adentro, dentro del grupo de símbolos que está inmediatamente a su derecha. Si es que están presentes alguno de ellos, hay que marcar sí, si no está presente ninguno de ellos, hay que marcar no.
Entonces, en cada fila va cambiando en el fondo el estímulo que tiene que buscar. Para esto tiene un tiempo, por lo tanto tiene que hacerlo rápido. Por lo tanto, ¿qué es lo que mide? Rapidez y precisión perceptiva y velocidad para procesar información visual simple. Información, aquí el evaluado responde preguntas referidas a diversos tópicos de conocimiento general. Por ejemplo, el ítem 8, ¿cuántas horas tiene un día? Dime alguna tecnología que haya cambiado la forma en que los humanos se comunican, quiénes fueron los mayas, cuántos países hay en el mundo. Las respuestas correctas vienen indicadas en el manual, para algunas de ellas se consideran algunos parámetros, hay algunos criterios que se pueden aplicar para la puntuación. ¿Qué es lo que mide? La capacidad para adquirir, almacenar, recuperar información aprendida y la memoria de largo plazo. Secuenciación letras números, aquí es muy parecido a dígito, retención de dígito. Lo que yo hago es que se lea el evaluado la secuencia de letras y números, que luego debe recordar, ordenando los números en forma ascendente y las letras alfabéticamente. Entonces en el primero es muy sencillo, pero en el 9, por ejemplo en el ítem 9 no es tan fácil. Tengo que repetir y recordar los números en orden ascendente y las letras en orden alfabético. ¿Qué es lo que mide? La capacidad de atención, concentración y memoria de trabajo. Aquí ya estamos dentro de las pruebas complementarias. Cancelación, aquí el evaluado debe identificar, también dentro de un tiempo límite, las ilustraciones específicas en 2 láminas, una aleatoria y otra estructurada, que contiene diversos objetos. Por ejemplo, tiene que identificar los objetos que están arriba en la serie de elementos que están abajo. ¿Qué es lo que mide? Vigilancia, atención selectiva, velocidad de procesamiento visual y rapidez de coordinación visomotora. Comprensión, aquí el niño y el adolescente tienen que responder preguntas basándose en su comprensión de los principios generales y situaciones sociales. Por ejemplo, el ítem 1, porque es importante lavarse los dientes. El 6, dime algunas razones por las que deberías apagar las luces cuando nadie más las está usando. Y el 17, ¿qué significa el refrán? Es mejor prender una vela que quejarse por la oscuridad. ¿Qué es lo que mide comprensión? Mide la comprensión y expresión verbal, el juicio práctico, el sentido común, la adquisición e interiorización de elementos culturales. Y por último tenemos aritmética, donde el evaluado debe resolver problemas aritméticos que se presentan como ítems ilustrados o verbales dentro de un tiempo límite. Cuando son verbales es importante que son verbales, o sea, la persona, el evaluador lee la alternativa y la pregunta, y el evaluado tiene que trabajar con esa información en su memoria de trabajo. Por lo tanto, yo no se la puedo mostrar y eventualmente, salvo que el manual lo indique, no puedo repetir tampoco la instrucción. Entonces, por ejemplo, el ítem 11, Marco tiene 12 amigos y hace 3 más. ¿Cuántos amigos tiene en total? Ese es el ítem con el que tiene que trabajar la persona. Yo lo digo una vez y tiene que lograr trabajar con esa información. El ítem 18, Pablo tiene 100 lápices. Si le da 40 lápices a cada uno de sus 2 hermanos, ¿cuántos lápices le quedan? ¿Qué es lo que evalúa? La habilidad para utilizar conceptos numéricos abstractos, operaciones numéricas, la capacidad de atención y concentración y la memoria de trabajo. Entonces, claramente vemos que si no cumplimos con la forma de administración, vamos a estar dándole en el fondo, en términos numéricos, mucha mayor capacidad de atención y concentración o de memoria de trabajo que la que de verdad tiene la persona evaluada. Entonces, terminando de revisar estos 15 subpruebas, los invito a que puedan revisar en mayor profundidad también el manual y el apunte de la clase, de la unidad, para poder ir profundizando los contenidos.